Mi esposa me engañó con mi hermano. Cuando todo salió a la luz no solo me desafiaron sino que me quitaron lo más valioso. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando las cosas eran normales y realmente pensaba que tenía una buena vida, así que, hace un año, yo, de 32 años, vivía lo que creía que era la vida perfecta con mi esposa, Sara, de 30, habíamos estado casados durante 5 años en ese momento, teníamos nuestra propia casa, nada lujoso, pero era nuestra, ya saben, incluso teníamos esta increíble gata Maine Coon llamada Lumi, que Sara me regaló para nuestro primer aniversario. Vaya, esa gata es algo más, pelaje blanco puro, súper inteligente, y definitivamente piensa que dirige la casa, seamos realistas, lo hace, trabajo en desarrollo de software, no gano dinero loco de Silicon Valley ni nada por el estilo, pero lo suficiente como para que estuviéramos cómodos. Sara era maestra de jardín de infantes en esta escuela realmente agradable a unos 20 minutos de nuestro lugar, era realmente buena en su trabajo también, como que los padres solicitaban específicamente. Tener a sus hijos en su clase, todos los días llegaba a casa con estas historias divertidas sobre lo que los niños hacían o decían, nos sentábamos a cenar y nos reíamos de todas las cosas raras que pasaban en su salón de clases, teníamos toda esta rutina que simplemente funcionaba, ¿saben? Las mañanas eran lo nuestro, nos levantábamos temprano y tomábamos café juntos antes del trabajo. Sara hacía esto de robar mi café cuando pensaba que no estaba mirando, aunque tenía el suyo justo enfrente, decía que el mío siempre sabía mejor por alguna razón, los fines de semana eran para dormir hasta tarde, bueno, intentarlo. Lumi tenía otras ideas sobre la hora del desayuno, hacer panqueques y simplemente hacer cosas normales de pareja. Mi hermano mayor, Jake, de 35 años. También estaba mucho por aquí. Trabajaba en esta gran empresa de inversiones en el centro, siempre apareciendo con estos trajes caros y ese estúpido Mercedes del que no dejaba de hablar. Mamá y papá básicamente pensaban que era un regalo de Dios para el negocio familiar. Papá es dueño de esta empresa de construcción bastante exitosa para la que Jake ayudaba a administrar las finanzas. Todos siempre hablaban de lo exitoso que era Jake, lo inteligente que era con el dinero, como realmente estaba. Haciendo algo de sí mismo, empecé a notar las señales, pero no las junté en ese momento. Jake pasaba por nuestra casa al azar cuando sabía que yo estaba trabajando hasta tarde, siempre encontrando una excusa para estar cerca. En las cenas familiares, de alguna manera siempre terminaba sentado al lado de Sara. Luego estaban los pequeños comentarios, indirectas sutiles sobre mi casa, mi coche o mi trabajo, nunca insultos directos, solo estos comentarios improvisados sobre cómo él nunca podría conformarse con mi estilo de vida, pero uno no espera ese tipo de cosas de su propio hermano, ¿verdad? Y cada vez que decía algo, Sara simplemente ponía los ojos en blanco y se acurrucaba más cerca de mí, así que pensé que todo estaba bien. Sara y yo teníamos todos estos planes en los que estábamos trabajando, habíamos estado ahorrando para una casa más grande, hablando de tener hijos pronto, ella ya había elegido nombres, quería nombrar a un niño como su abuelo. Cosas así, incluso comenzamos a buscar casas con patios más grandes porque Sara estaba convencida de que Lumi necesitaba más espacio para expresarse. Estoy bastante seguro de que Lumi solo quería más pájaros para observar a través de las ventanas. Vaya, Lumi estaba tan emocionada cada vez que íbamos a buscar casa. Sara sostenía estas camas para gatos o juguetes en diferentes tiendas y preguntaba, ¿qué te parece esto para tu nueva habitación, Lumi? Como si la gata fuera a dar consejos de diseño o algo así, pero esa era Sara, siempre incluyendo a Lumi en todo, como si fuera nuestra hija. Realmente pensé que lo teníamos todo resuelto, buenos trabajos, bonita casa, planes para el futuro, una gata increíble, ¿qué más se puede pedir, verdad? Sara también parecía feliz, todavía teníamos citas nocturnas todos los meses, todavía nos acurrucábamos en el sofá viendo películas con Lumi tumbada sobre nuestros regazos, todavía me besaba para despedirse cada mañana y me enviaba mensajes de texto al azar durante el día solo para decir que me amaba. Sé que esto probablemente suena súper aburrido para la mayoría de las personas, no hay fiestas locas ni vacaciones exóticas ni nada, solo cosas normales de la vida, pero me gustaba. Volver a casa con Sara y Lumi, me gustaban nuestras pequeñas rutinas, me gustaba planificar nuestro futuro juntos, me gustaba que Sara pareciera querer las mismas cosas que yo. Sí, Jake hacía comentarios a veces sobre cómo yo necesitaba pensar en grande o tomar más riesgos como él, pero yo tenía todo lo que quería. Pero es curioso lo rápido que pueden cambiar las cosas. Como las personas en las que confías completamente pueden simplemente, sí, pero me estoy adelantando, esa era mi vida hace un año, normal, feliz, estable, la calma antes de que todo se fuera al infierno, supongo. Entonces, ¿recuerdas que mencioné esas citas nocturnas mensuales con Sara?
Teníamos este restaurante italiano favorito llamado Romanos, nada súper elegante, pero la comida era increíble, y nos conocían allí, como que el dueño, Mario, siempre nos guardaba nuestra mesa y nos traía este pan de ajo especial que a Sara le encantaba. Esa noche comenzó bastante normal, llegué temprano a Romanos porque quería sorprender a Sara con flores. Había tenido una semana difícil en el trabajo lidiando con un padre enojado, recuerdo que estaba un poco emocionado porque también había encontrado este pequeño llavero con forma de gato que se parecía exactamente a Lumi, y sabía que a Sara le encantaría. Estaba caminando hacia nuestra mesa habitual cuando los vi, Jake y Sara, sentados en esta mesa de la esquina. Al principio, mi cerebro no procesó lo que estaba viendo, como que tal vez se encontraron. Tal vez estaban planeando algo para mi cumpleaños, pero no, la forma en que estaban sentados, lo cerca que estaban, la mano de Jake estaba sobre la de ella, y Sara lo miraba con esta expresión que solía pensar que era solo para mí. Simplemente me quedé allí, paralizado, viendo a mi hermano y a mi esposa mirarse como ella solía mirarme. Ni siquiera me notaron al principio, simplemente sentados allí, muy acogedores, riéndose de algo. Luego Sara levantó la vista y me vio parado allí con estas estúpidas flores en la mano. ¿Quieren saber qué hizo? Ella sonrió, ni siquiera una sonrisa avergonzada, o una sonrisa culpable, solo esta sonrisa casual, como si hubiera estado esperando que me enterara. Y Jake, este pedazo de trabajo, en realidad dijo, y juro que no me lo estoy inventando, hola hermano, nos preguntábamos cuándo lo descubrirías, como si esto fuera algún tipo de juego o algo así. Me quedé allí por un minuto, probablemente pareciendo un idiota. Luego Jake dice, vamos, tenías que saberlo, Sara era demasiado buena para tu estilo de vida, y ahí es cuando realmente me di cuenta. Esto no se trataba solo de Sara, ni siquiera se trataba solo de traición, se trataba de falta de respeto. No era suficiente para Jake tener más dinero, un coche más llamativo o la aprobación de papá. Tenía que llevarse a mi esposa, y no solo llevársela, quería que yo lo viera, que supiera que podía entrar en mi vida, tomar lo que era mío y ganar. No solo estaba tratando de robar a Sara, estaba tratando de borrarme. Mis puños se apretaron tanto que sentí que mis uñas se clavaban en mis palmas. Mi propio hermano, el tipo que se suponía que me respaldaría, había mirado mi vida y decidió que tenía derecho a ella. Y Sara, ella no solo dejó que sucediera, ella lo siguió, como si yo no fuera nada, como si nunca hubiera importado. Todo hombre sabe que hay una línea que no se cruza. No te metes con la chica de tu hermano. No destruyes a tu propia sangre solo para demostrar un punto. Pero Jake nunca creyó en las líneas, no cuando se trataba de mí. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero en ese momento, perdí por completo la cabeza. La traición, la presunción, la forma en que se sentaron allí tan casualmente como si no acabaran de destruir mi vida, todo me golpeó a la vez. Ni siquiera recuerdo lo que grité, solo que mi voz temblaba de rabia. Mis manos estaban tan apretadas que mis uñas se clavaban en mis palmas, pero no fue suficiente, necesitaba hacer algo, así que deslicé mi brazo por la mesa, tirando su elegante botella de vino, alguna mierda cara que Jake probablemente compró con el dinero de la empresa. El vidrio se rompió, el vino tinto se derramó por la mesa como sangre, y de repente todo el restaurante estaba mirando. Jake se levantó de un salto de su asiento, actuando indignado, como si yo fuera el problema aquí. Dio un paso hacia mí, diciendo que estaba exagerando, que Sara lo había elegido, como si eso lo justificara. Algo en mí simplemente se rompió. Me abalancé sobre él, empujándolo tan fuerte que tropezó con una silla. Por un segundo, pareció asustado, pero antes de que pudiera hacer nada más, el personal estaba entre nosotros, sujetándome, diciéndome que me calmara. Como si yo fuera el que había comenzado esto. Y Sara, ella no se inmutó, no me defendió, ni siquiera pareció culpable, simplemente se sentó allí, con los brazos cruzados, los labios apretados de esa manera irritada que hacía cuando me olvidaba de sacar la basura, como si yo estuviera arruinando su noche, como si no fuera toda mi vida derrumbándose a mi alrededor. Ahí es cuando me di cuenta, no lo sentía, ninguno de los dos lo sentía. Me fui y conduje a casa, ni siquiera podía pensar con claridad. Lumi supo que algo andaba mal en el momento en que entré. Es terriblemente inteligente así, simplemente me siguió por la casa, maullando mientras yo caminaba de un lado a otro e intentaba averiguar qué hacer. Sara no volvió a casa esa noche, ni la noche siguiente, ni nunca más. En realidad, fue directamente a casa de Jake. Supongo que habían estado planeando esto por un tiempo. Al día siguiente recibí estos mensajes de texto que todavía tengo guardados. Porque a veces necesito recordarme a mí mismo que no estoy loco. Jake, mira hombre, estas cosas pasan. Sara y yo tenemos una conexión real, eres mi hermano y todo, pero tienes que admitirlo.
Ella se merece algo mejor que tu vida básica de 9 a 5, sin resentimientos. Sara, iba a decírtelo eventualmente, Jake y yo simplemente hicimos clic, él tiene ambición, ¿sabes? Metas, todo lo que te importa es tu pequeño trabajo de programación y esa gata, necesito más que eso. Luego ambos comenzaron a llamar y enviar mensajes de texto, tratando de explicar cómo no querían que esto sucediera, y cómo a veces el amor simplemente te encuentra, y todas estas otras tonterías. Jake incluso tuvo el descaro de decir: los hermanos antes que las putas no se aplica cuando se trata de amor verdadero, ¿verdad? No respondía nada de eso, simplemente me senté en mi sofá con Lumi. En mi regazo, tratando de procesar cómo mi vida se había derrumbado por completo. La peor parte no fue que perdí a Sara, ni siquiera que Jake la tuviera, fue que me sentí pequeño, como si hubiera dejado que esto sucediera, como si no fuera suficiente, ni para Sara, ni para mi propia familia, y ese sentimiento, eso dolía más que nada. Las siguientes semanas fueron un desastre. Sara vino cuando yo estaba en el trabajo y se llevó un montón de sus cosas, intentó llevarse a Lumi también, pero mi vecina, saludos a la SRA, Chen, una verdadera MVP, vio lo que estaba pasando y me llamó. Corrí a casa, y Sara estaba literalmente tratando de meter a Lumi en un transportín, mientras mi gata no se dejaba, volví a perder los estribos. Le dije a Sara que podía llevarse cualquier otra cosa que quisiera, pero Lumi era mi gata. Su regalo de aniversario para mí, registrada a mi nombre, todos los registros veterinarios a mi nombre. Ella realmente trató de argumentar que ella eligió a Lumi, así que técnicamente la gata era suya. Sí, no, esa era mi línea en la arena. Mientras tanto, Jake seguía apareciendo en mi trabajo, tratando de explicar las cosas, diciendo cosas como: me lo agradecerás más tarde, y Sara siempre estuvo destinada a alguien como yo, alguien como él. ¿Qué significa eso siquiera? ¿Un mentiroso, tramposo y saco de mierda que le roba la esposa a su hermano? ¿La peor parte? Algunos de mi familia realmente se pusieron de su lado. Mamá estaba molesta, pero seguía diciendo cosas como: bueno, ya sabes cómo es Jake, como si eso lo justificara. Papá estaba más preocupado por cómo esto afectaría al negocio que por cómo me sentía yo. Solo mi hermana, Katie, le dijo directamente a Jake que estaba muerto para ella. Pero incluso con Katie en mi esquina, no estaba preparado para lo que vendría después. El divorcio fue una completa pesadilla. Sara contrató a este abogado agresivo que trató de llevarse todo, quería la mitad de mis ahorros, mi coche el cual compré antes de que nos conociéramos, e incluso trató de argumentar que se merecía dinero por contribuir al crecimiento de mi carrera porque me apoyó emocionalmente mientras obtenía ascensos. ¿Cómo? ¿La peor parte? Como intentaron quedarse con Lumi, el abogado de Sara realmente argumentó en la corte que, dado que Sara eligió a Lumi, ella tenía propiedad emocional o alguna mierda así. El juez rechazó eso rápidamente cuando mostré todos los registros veterinarios, los papeles de registro y la prueba de que Lumi fue un regalo para mí. Deberían haber visto la cara de Sara cuando se dio cuenta de que no podía llevarse a mi gata, la primera vez que su pequeño acto perfecto se agrietó. Jake estaba allí en cada reunión de la corte, sentado justo detrás de Sara como una especie de guardaespaldas con sus trajes caros, seguía tratando de hablar conmigo en los pasillos, diciendo cosas como: vamos hombre, seamos razonables, y todavía eres mi hermano, podemos resolver esto, como si realmente pensara que querría tener algo que ver con él después de lo que hizo. Mientras todo esto sucedía, comenzaron a publicar por todo Instagram y Facebook sobre su increíble historia de amor y cómo a veces el corazón quiere lo que quiere. Jake incluso publicó esta larga cosa sobre cómo el amor verdadero significa tomar riesgos y etiquetó a Sara en ella. Me dieron ganas de tirar mi teléfono por la habitación. Lumi en realidad me lo tiró de las manos una vez cuando me estaba poniendo demasiado nervioso leyendo sus cosas, como si supiera que no era bueno para mí. El divorcio finalmente se resolvió después de 2 meses de idas y venidas. Me quedé con la casa, la compré antes del matrimonio con mis propios ahorros, mi coche y, obviamente, Lumi. Sara se quedó con su coche y lo que ya se había llevado de la casa. Intentó pedir más, pero su abogado finalmente le dijo que no tenía ningún caso. Sin embargo, aquí es donde empieza a ponerse bueno. ¿Recuerdas que Jake trabajaba en la empresa de construcción de papá, manejando todas las finanzas? Bueno, justo después de que el divorcio fuera definitivo, publicaron todas estas fotos de vacaciones de las Maldivas. ¿Lo gracioso? Papá había estado notando algunos números extraños en las cuentas de la empresa. Nada importante al principio, solo pequeñas cosas que no cuadraban, pero estas publicaciones de vacaciones lo hicieron mirar más de cerca. ¿Por qué? Porque el viaje del que estaban presumiendo costaba más que el salario anual de Jake. Mientras tanto, yo estaba bastante bien, dejé de visitar la casa familiar, me concentré en el trabajo,
Obtuve un ascenso porque resulta que cuando no estás lidiando con una esposa infiel y un hermano traidor, realmente puedes hacer cosas. Lumi y yo entramos en esta rutina. Abrazos matutinos, trabajo desde casa algunos días, a ella le encanta acostarse en mi teclado durante las reuniones de Zoom, paseos nocturnos por el vecindario donde ella me sigue como un perro. Mi hermana Katie también empezó a venir más, es la única de la familia que cortó por completo a Jake. Ella y Lumi se hicieron mejores amigas, estoy bastante seguro de que mi gata la quiere más que a mí a veces. Katie traía comida para llevar y simplemente pasábamos el rato. Ella jugando con Lumi mientras me contaba todos los chismes familiares que me estaba perdiendo. Ahí es cuando empezamos a escuchar cosas sobre Jake en el trabajo. Nada concreto al principio, solo susurros sobre números que no cuadraban, recibos faltantes, transferencias extrañas. Papá no decía nada, pero Katie notó que se quedaba hasta tarde en la oficina mucho, teniendo reuniones con contadores. Sara tampoco parecía tan feliz en sus publicaciones en redes sociales, las publicaciones de ropa de diseñador disminuyeron. Las fotos de cenas elegantes se detuvieron. Jake seguía publicando sobre vivir a lo grande y mentalidad de éxito, pero algo parecía extraño. Entonces, un día, mientras trabajaba desde casa, recibí una llamada de papá. Su voz era diferente, seria de una manera que nunca antes había escuchado. Reunión familiar mañana, dijo, tu hermano estará allí. Intenté decir que no, pero papá me interrumpió, esto no es una solicitud, y créeme, quieres estar allí para esto. Realmente no quería ir. No había estado en la casa de mis padres desde que Jake y Sara anunciaron su compromiso, 3 meses después de que mi divorcio fuera definitivo. Sí, se movieron así de rápido, pero papá no aceptaba un no por respuesta. Esa mañana fue rara. Lumi de alguna manera sabía que algo estaba pasando, no me dejaba solo mientras me preparaba, seguía siguiéndome maullando. Entrar en esa casa fue, hombre, no sé cómo describirlo. ¿Conoces esa sensación cuando estás a punto de pelear y todo tu cuerpo está tenso? Así, pero peor, el estúpido Mercedes de Jake estaba en el camino de entrada, del que siempre presumía, estacionado torcido como si tuviera prisa. Ya estaban allí cuando entré, Jake y Sara, sentados en el sofá como si fueran los dueños del lugar. Jake con otro traje caro, Sara vestida con ropa de diseñador. En el momento en que entré, Jake comenzó con su mierda habitual. Oye feo, ¿sigues conduciendo ese Toyota? Sonrió, su prometida agregó. ¿Cómo está la gata? ¿Sigue siendo tu única compañera? Muy maduro, ¿verdad? Apreté la mandíbula, inhalando profundamente por la nariz. Había pasado años preparándome para este momento, convenciéndome de que si alguna vez los volvía a ver, no dejaría que me afectaran, que había madurado más allá de sus insignificantes bromas, pero estaba a punto de levantarme e irme porque no me sentía bien cuando papá entró. Ahora, tienes que entender a mi papá, no es un tipo ruidoso, no grita ni nada, pero cuando quiere atención, te callas, tiene esa forma de simplemente dominar una habitación. Se sentó en su escritorio, el mismo escritorio donde solía ayudarnos con la tarea cuando éramos niños, y sacó esta gruesa carpeta. Simplemente la dejó allí, entre todos nosotros. Nadie dijo nada por un minuto. Luego papá miró directamente a Jake y dijo, ¿quieres hablarme sobre el contrato de Anderson? La cara de Jake hizo esta cosa rara, como si intentara seguir sonriendo, pero no podía. ¿Qué pasa con eso? Papá sacó unos papeles, números interesantes aquí. El contrato era por $2.400.000, pero nuestros libros solo muestran $1.800.000 recibidos. ¿Quieres explicar eso? Sara se movió en su asiento. Jake agitó la mano como si nada. Probablemente solo sea un error administrativo. Haré que contabilidad lo investigue. Ya lo hice, dijo papá, y empezó a colocar más papeles, al igual que investigué el proyecto Wilson, y unos 20 contratos más durante el último año. La habitación se quedó en silencio. La cara de Jake estaba haciendo esa cosa nerviosa que hace cuando está nervioso. Sara estaba agarrando su bolso de diseñador con tanta fuerza que realmente pensaste que no me daría cuenta. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Preguntó papá. No estaba gritando. Casi desearía que lo hubiera hecho. Esta voz tranquila era mucho peor. ¿Pensaste que podrías robarle a tu propia familia? Jake trató de reírse. Papá, vamos, esto es ridículo. Le he hecho ganar a esta empresa más dinero que, robándole, lo interrumpió papá, ¿creando cuentas falsas? ¿Desviando dinero de cada contrato importante? Sacó su computadora portátil, la dio la vuelta, ¿pagando por tu estilo de vida con fondos de la empresa? La pantalla mostraba todas estas transacciones, el viaje a las Maldivas, las compras de Sara, los pagos del Mercedes de Jake, todo pagado con dinero de la empresa, a través de un sistema complicado de cuentas falsas y facturas manipuladas. Sara empezó a decir algo, pero papá levantó la mano. Oh,
también sé sobre tu participación, la cuenta separada a tu nombre, la que recibe transferencias regulares de nuestras cuentas comerciales. Sí, también la encontré, simplemente me senté allí, viendo cómo se desarrollaba todo, una parte de mí quería reír. Todas esas veces que Jake presumió de su genio financiero y sus habilidades comerciales, resultó que solo le estaba robando a papá todo el tiempo. Jake lo intentó una vez más. Papá, puedo explicarlo todo, podemos resolver esto. La empresa está mejor que nunca. Me recliné en mi silla, viéndolo sudar a través de su traje caro. Este era el tipo que me robó la esposa, el tipo que pasó años menospreciándome. Solté una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. ¿Pensaste que eras el hombre, eh? Es curioso cómo resultó eso. La cara de Jake se crispó, como si quisiera decir algo, pero no tenía nada, porque, por primera vez en su vida, no había forma de salir de eso hablando. ¿Por los contratos que no robaste?, preguntó papá, luego cogió otro papel. Pero no hemos terminado. ¿Quieres contarme sobre el fondo médico de mamá ahora? Breve historia. Nuestra madre falleció unos meses antes de que Jake y Sara comenzaran su romance. Había estado enferma por un tiempo, necesitaba muchos tratamientos costosos. Papá había creado este fondo especial para su cuidado, depositaba como $5,000 al mes. Se suponía que Jake debía manejar todos los pagos, ya que era tan bueno con el dinero. Papá sacó estos extractos bancarios, mostró cómo todo ese dinero que se suponía que era para el cuidado de mamá, nunca llegó al hospital. En cambio, fue directamente a las cuentas personales de Jake. Mientras mamá estaba luchando en el hospital, Jake estaba usando su dinero médico para comprarse trajes elegantes y llevar a Sara a citas caras. Me sentí enfermo, físicamente enfermo. El romance ya era bastante malo, pero esto, ¿usar el dinero médico de mamá? Eso es como un nivel completamente diferente de desorden. Jake empezó a tartamudear, tratando de poner excusas. Hubo una confusión con las cuentas, iba a devolverlo, los tratamientos no estaban funcionando de todos modos. Sara simplemente se sentó allí, su rostro cada vez más blanco. Supongo que no sabía de esta parte. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. Es difícil saberlo con ella. Sin embargo, papá no había terminado. Abrió imágenes de cámaras de seguridad en su computadora portátil de algún hotel elegante del centro. La marca de tiempo mostraba que era de la noche en que mamá, ya sabes, ahí están Jake y Sara, todos vestidos, riendo, bailando, mientras mamá estaba en el hospital, mientras yo estaba sentado con ella, mientras papá intentaba contactar a Jake para decirle que viniera a despedirse. La grabación duró como un minuto, pero se sintió como una eternidad. Cuando terminó, nadie dijo nada durante lo que parecieron horas. Me sentí mal del estómago. No podía creer hasta dónde llegaría mi hermano en su traición. Entonces Jake lo intentó por última vez. Papá, vamos, soy tu hijo exitoso, el que le robó a su madre moribunda, preguntó papá, su voz tan baja que daba miedo, el que malversó fondos del negocio familiar. ¿Ese hijo exitoso? Entonces papá cogió este otro sobre, el que había tenido en su escritorio todo el tiempo. Este es mi testamento, dijo. ¿Quieres saber qué hay en él? Jake trató de sonreír, pero parecía mal, como si su rostro no funcionara bien. Papá, no seamos dramáticos, podemos resolver esto, lo pagaré todo, lo pagaré, todo va para tu hermano, dijo papá, así sin más, la empresa, la casa, todo. Sara se levantó de un salto. No puedes hacer eso. Lucharemos contra eso. Conseguiremos abogados. Papá en realidad se rió, no una risa feliz, más bien una risa de adelante. Inténtalo. ¿Te refieres a los abogados con los que ya hablé? ¿Los que tienen copias de todas las pruebas? ¿Los agentes del FBI que están muy interesados en todo este fraude? La cara de Jake pasó de roja a blanca tan rápido que fue casi gracioso. Sara empezó a hacer esta cosa rara de respirar, como si no pudiera respirar. Estás faroleando, dijo Jake, pero su voz temblaba. No le harías esto a tu propio hijo. Papá se puso de pie. No es un tipo alto, pero de alguna manera parecía enorme en ese momento. Te hiciste esto a ti mismo. Ambos lo hicieron. Ahora salgan de mi casa. Sara agarró su bolso y corrió, literalmente corrió por la puerta. Jake simplemente se sentó allí por un minuto, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Luego me miró. En realidad trató de decir algo, pero papá lo interrumpió. Si alguna vez te acercas a esta familia de nuevo, dijo papá, me aseguraré de que pases los próximos 20 años en prisión. Ahora lárgate. Jake se fue. Me quedé sentado allí, tratando de procesar todo. Papá simplemente comenzó a volver a poner todos los papeles en sus carpetas, tan tranquilo como siempre, como si no acabara de destruir toda la vida falsa de Jake en menos de una hora.
Cuando llegué a casa esa noche, Lumi estaba esperando junto a la puerta. Como siempre, saltó directamente a mi regazo cuando me senté, ronroneando como loca. Sentí, de alguna manera, que mis derechos estaban volviendo, pero las consecuencias fueron duras. Lo primero que cambió fue el trabajo de Jaque, obviamente. Papá no solo lo despidió, hizo que los abogados de la empresa informaran todo a las autoridades. Resulta que robar dinero de la empresa y meterse con los fondos médicos es bastante ilegal. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Jaque trató de disimularlo al principio, siguió publicando en LinkedIn sobre nuevas oportunidades emocionantes y tiempo para un cambio, pero todos en la empresa sabían lo que realmente sucedió. Las noticias corren rápido en el negocio de la construcción, y papá no trató de ocultar por qué Jaque se había ido. El Mercedes desapareció primero. Supongo que cuando compras coches con dinero robado, el banco no te deja quedártelos. Sara publicó esta larga diatriba en Facebook sobre cómo estaban eligiendo simplificar su estilo de vida y cómo las cosas materiales no importan cuando tienes amor verdadero. Sí, claro, su elegante casa fue la siguiente, la habían comprado justo después de juntarse, mucho más grande de lo que realmente podían pagar, pero Jaque había estado robando lo suficiente para cubrirla. Ahora el banco la recuperó, tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. La verdadera diversión comenzó cuando el FBI se involucró. ¿Recuerdas toda esa evidencia que tenía papá? Sí, resultó que los federales estaban muy interesados en cómo Jaque había estado moviendo dinero. Aparecieron en su nuevo apartamento con una orden de registro y todo. Mi hermana Katie, sigue siendo la mejor hermana de todas, trabaja en una cafetería cerca de su apartamento y vio todo. Dijo que Jaque estaba tratando de discutir con los agentes del FBI mientras Sara simplemente se quedaba allí llorando. Pero lo grabó todo en vídeo. No lo publico aquí por razones legales, pero hombre, ver a Jaque tratar de explicar por qué tenía todos estos documentos falsos de la empresa en su apartamento fue bastante satisfactorio. Sus amigos también empezaron a desaparecer, todas esas personas que se habían puesto de su lado durante el romance, que habían publicado comentarios de apoyo sobre su amor verdadero, de repente no se encontraban por ninguna parte. Es curioso cómo desaparece la gente cuando ya no puedes comprarles cenas caras. Aproximadamente un mes después de que todo se derrumbara, Sara de repente se acercó, enviando este largo y divagante mensaje sobre cómo nunca supo sobre el robo y que era tan víctima como cualquiera. Para entonces, se había corrido la voz de que yo estaba nombrado en el testamento de papá, heredando una parte importante del negocio, y de repente la misma mujer que había destrozado mi vida quería hablar. No lo dijo directamente, pero el trasfondo era obvio. La cagué, pero tal vez podamos arreglar las cosas. Ni siquiera me molesté en responder, pero le envié una foto de Lumi durmiendo en mi escritorio en la oficina de la empresa. Sí, papá me nombró jefe de finanzas después de que Jaque se fue. Mi gata vive una vida mejor que los dos ahora. Sinceramente, eso se siente como la justicia perfecta, pero el destino tenía su propio sentido del humor. Unos días después, me la encontré en una cafetería del centro, excepto que no estaba solo, estaba con alguien nueva, y ella era todo lo que Sara no era. Sara se congeló cuando nos vio, sus ojos se movieron entre mí y la mujer que se reía de algo que dije, y por primera vez desde que se fue, pareció insegura. Hice contacto visual con ella, lo sostuve por un segundo, luego volví a mi cita como si ella no existiera. Ahí es cuando supe que finalmente lo entendió. No era especial, era solo un error que superé. Luego Jaque fue arrestado hace 2 semanas. Enfrenta un tiempo serio, como décadas. Su abogado sigue tratando de hacer tratos, pero la evidencia es bastante sólida. Resulta que Jaque no era tan inteligente con las computadoras como pensaba. El FBI lo encontró todo. Sara solicitó el divorcio el día después del arresto de Jaque, publicó todo esto en Facebook sobre ser traicionada y cómo se estaba curando del trauma. Convenientemente olvidó mencionar todas las cosas de diseñador que compró con dinero robado. Se ha mudado de nuevo con sus padres. El karma es gracioso así. Aproximadamente 2 semanas después de que Jaque fuera a la cárcel, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no respondí, pero algo me dijo que debería hacerlo. Era de la cárcel del condado. La voz de Jaque era diferente, se había ido ese tono engreído y superior, sonaba pequeño, incluso roto. Lo primero que dijo fue: realmente la cagué, ¿no? Simplemente me senté allí, acariciando a Lumi que estaba en mi regazo como siempre, tratando de pensar qué decir. Finalmente dije: sí, lo hiciste. Ahí es cuando empezó a llorar de verdad. Dijo que lo sentía, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que simplemente se dejó llevar tratando de demostrar que tenía éxito. Empezó a hablar de mamá. Como piensa en ella todas las noches en su celda, lo dejé hablar, bastante seguro de que había estado practicando este discurso durante días. Cuando finalmente terminó,
¿Saben qué dije? Lo mismo que me dijo esa noche en Romanos. Bueno, esto es incómodo. Luego colgué. Su abogado llamó al día siguiente. Trató de convencerme de que hablara por Jaque en su sentencia, dijo algo sobre lazos familiares y segundas oportunidades, simplemente me reí y volví a colgar. El abogado de papá dice que Jaque enfrenta de 15 a 20 años como mínimo. El asunto del fraude ya era bastante malo, pero robar del fondo médico de mamá, eso es lo que realmente enfureció a los fiscales. Resulta que a los jueces no les gusta que robes dinero destinado al cuidado de tu madre moribunda. Sara trató de hacerse la inocente al principio, cambió su apellido, borró todas sus fotos juntos, les dijo a todos los que la escuchaban que no tenía idea del robo, pero el FBI encontró correos electrónicos donde ella estaba ayudando a Jaque a mover dinero. Su juicio es el próximo mes, y por lo que dicen los abogados, ella tampoco la pasará bien. Mientras tanto, mi vida en realidad ha mejorado bastante. La empresa va mejor que nunca. Es increíble lo que pasa cuando nadie roba millones. Papá me ha estado enseñando todo sobre cómo dirigir las cosas, y resulta que realmente me gusta. Los números tienen sentido cuando son reales. También compré una casa nueva, nada demasiado lujoso como la casa de Jaque y Sara, pero es perfecta para Lumi y para mí. Tiene esta enorme ventana en la sala de estar que le encanta. Pasa horas mirando pájaros y juzgándome por no atraparlos para ella. Sin embargo, la vida ha sido buena, incluso he empezado a salir de nuevo, nada demasiado serio todavía. Pero es agradable estar con alguien que no viene con traición y una agenda oculta. Katie, sigue siendo la mejor hermana de todas, viene todo el tiempo con sus hijos, y mi sobrina está obsesionada con Lumi, siempre le trae juguetes y golosinas nuevos. Lumi finge que es demasiado buena para ellos, pero luego juega con todo en el momento en que se van, movimiento clásico de gato. Papá está muy bien, en realidad, sonríe. Más ahora que todo el drama ha terminado. Habla de jubilarse pronto, dejar que me haga cargo por completo, dice que la empresa necesita sangre joven que realmente entienda la ética. Estoy bastante seguro de que estaba criticando a Jaque allí, creo que a mamá le hubiera gustado cómo resultaron las cosas, siempre decía que la honestidad era más importante que el éxito. Supongo que tenía razón en eso, como lo tenía en la mayoría de las cosas. Todavía pienso en todo a veces, sobre cómo Jaque y Sara pensaban que eran tan listos, tan superiores a todos los demás, sobre cómo me trataron como si no fuera nada porque estaba feliz con una vida normal, sobre todas las veces que me hicieron sentir pequeño, pero sentado aquí en mi oficina, viendo a Lumi perseguir un rayo de sol por mi escritorio mientras dirijo la empresa de la que Jaque siempre presumió, me di cuenta de algo. Gané, no haciendo trampa ni robando ni lastimando a la gente, solo siendo yo mismo y haciendo las cosas bien. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y tener una gata que piensa que eres la mejor persona del mundo, incluso si todo lo que haces es traerle golosinas y limpiar su caja de arena. Edición. Gracias por todos los premios y el apoyo. Lumi también dice gracias. En realidad no, está durmiendo sobre mi teclado, lo que hace que escribir esto sea realmente difícil. Edición 2. No compartiré las redes sociales de Sara ni la información de la cárcel de Jaque, no valen la pena el drama. Edición 3. Y como todos siguen preguntando, sí, Lumi sigue siendo la verdadera jefa de la empresa, asistió a su primera reunión de la junta la semana pasada, durmió durante toda la reunión, pero aún así tomó mejores decisiones que las que Jaque jamás tomó.